Uno de los ecosistemas más interesantes del mundo es la jungla. En ella es posible encontrar miles de especies animales y la flora más diversa que te puedas imaginar. Además, la selva puede ser el escenario de hallazgos perturbadores y sorprendentes. En este video te mostraré los descubrimientos más asombrosos hallados en junglas, para que te quedes sin palabras al ver lo que se encontró en estos bosques de clima tropical. Desde que la arqueología fue inventada, se han hecho una infinidad de hallazgos. Muchos de ellos sirvieron como piezas para la resolución de rompecabezas que compone la historia humana. No obstante, hubo algunos descubrimientos que se encargaron de llenar de dudas a los arqueólogos. En este último grupo están los hallazgos relacionados con los gigantes. Por lo general, los mismos involucran esqueletos de dimensiones anormalmente grandes y huellas de tamaños gigantescos. En el caso de las pisadas, podremos ver ejemplos en muchas partes del mundo. Uno de los más asombrosos fue visualizado en una jungla de Tailandia. Allí existe una huella petrificada. La misma mide igual que un ser humano adulto y, según estudios científicos, tiene 60 millones de años de antigüedad, mientras que muchos creen que la pisada pertenece a un gigante de antaño. Los seguidores de la religión hinduista piensan que fue grabada por Hanuman, el dios mono. Debido a eso, muchos fieles hindúes viajan hasta la selva tailandesa para venerar la ya mencionada pisada. Como dato curioso, en las afueras de una jungla de Sri Lanka también existe una huella de características muy similares. El Amazonas es, sin lugar a dudas, la selva más grande del mundo. Eso es así, ya que la misma se extiende por varios países de Sudamérica. Por otra parte, su impactante tamaño la hace el centro de muchos descubrimientos. Uno de los más extraños fue realizado en una zona amazónica que corresponde a Bolivia. Gracias a la deforestación de aquel sector, se pudieron visualizar varios anillos y cuadrados en el suelo. Según los cálculos de los expertos, estas formas geométricas tienen más de 10 metros de extensión. La cosa no termina ahí, pues se descubrió que los anillos y los cuadrados encontrados se originaron antes del nacimiento de la selva amazónica. Por supuesto, los especialistas creen que estos polígonos fueron creados de manera artificial. Sin embargo, no hay ni una sola idea sobre qué cultura pudo haber tenido la tecnología para hacerlo. Es momento de que nos traslademos a Panamá. 4 jóvenes de esa nación decidieron emprender un viaje a la jungla. Al llegar a las inmediaciones de una cueva, vieron algo que los dejó con los ojos abiertos. De la cavidad salió una criatura de aspecto muy inusual. Los jóvenes quedaron muy asustados por esto y le arrojaron piedras al extraño ser. Debido a los golpes recibidos, la criatura acabó perdiendo la vida. Por supuesto, los individuos le tomaron fotos y las subieron a internet. Muchos usuarios vieron las imágenes y compararon al ser con Gollum, un mítico personaje de J.R.R. Tolkien. Otros internautas, en cambio, dijeron que se trataba de un auténtico ejemplar extraterrestre. Por otro lado, los expertos decidieron calmar la polémica y sugirieron que la criatura encontrada en la selva de Panamá podía ser un perezoso que perdió su pelaje. Si nos trasladamos a la selva amazónica peruana, podremos toparnos con el río Xanay-Timpixca. Dicha corriente de agua fue descubierta por primera vez gracias a un geólogo llamado Andrés Russo. Cuenta con una extensión de 7 kilómetros y se ha ganado el apodo de río hirviente. El motivo se debe a que sus aguas alcanzan temperaturas muy cercanas a los 100 grados centígrados. Al estar tan próxima al punto de ebullición, esta corriente acuática suele evaporarse muy a menudo. Como es lógico, las calientes aguas de aquel río no son aptas para los seres vivos. A pesar de que los científicos han estudiado el Xanay-Timpixca por varios años, todavía no se pudo deducir la manera en la que su temperatura se eleva tanto. Una teoría no comprobada indica que las aguas de este río se calientan debido al bombardeo constante de ciertos gases naturales, los cuales podrían ser expulsados por un volcán subacuático del que no se tiene registro. Subámonos a la máquina del tiempo y retrocedamos hasta el año 1950. En ese entonces, una cabeza de piedra fue descubierta en las profundidades de la selva de Guatemala. Al principio, se creyó que era una de las típicas esculturas que los olmecas solían modelar mientras habitaban la región de Mesoamérica. No obstante, la idea fue descartada cuando la cabeza fue analizada de manera detallada. Esta mostraba labios finos, nariz definida y otros rasgos caucásicos que no se correspondían con las culturas prehispánicas del continente. Todo esto llamó la atención de los científicos de todas partes del mundo. No obstante, el descubrimiento fue olvidado cuando no se pudieron encontrar más pistas sobre su origen. En la actualidad, la cabeza de piedra ya no está en el lugar en la que fue hallada por primera vez y no se sabe cuál podría ser su paradero.
Te presento ahora a Ho Van Lang. Este sujeto vivió durante 41 años en la jungla de Vietnam junto a Ho Van Tan, su padre. Por si te lo preguntas, ellos emigraron a la jungla de Vietnam para escapar de la guerra que su país estaba atravesando en aquella época. En los años que vivieron en la selva, Ho Van Lang y su progenitor tuvieron que alimentarse con frutas, yuca y maíz. Eso no es todo, pues dormían en una casa de madera que construyeron encima de un árbol. Tras varias décadas, los hombres fueron encontrados por los habitantes de un pueblo cercano, los cuales se encargaron de inducirlos nuevamente en la civilización. Debido al aspecto que tenía y a la dificultad a la hora de hablar un dialecto, Ho Van Lang fue apodado por los pobladores como Tarzán. Por su parte, el padre del hombre falleció poco tiempo después de ingresar al pueblo. Lo que puedes ver ahora mismo en tu pantalla es una representación de Paititi. Se trata de un mítico reino incaico que supuestamente fue levantado en las profundidades de la selva amazónica peruana. La historia de este asentamiento fue pasando de generación en generación. Sin embargo, su existencia nunca pudo ser comprobada. De todas maneras, un hallazgo algo reciente promete dar un giro de tuerca a este tema. El descubrimiento en cuestión tuvo lugar en la jungla amazónica de Perú. Allí, un equipo de arqueólogos se topó con las ruinas de una antigua ciudad prehispánica. Esos remanentes mostraban una arquitectura muy similar a la que usaban los incas para construir sus estructuras. Aunque no se ha confirmado todavía, los especialistas piensan que esta ciudadela perdida podría ser la versión real de la mítica Paititi, y para probarlo, se hará una segunda expedición. Si hablamos de descubrimientos asombrosos realizados en las junglas, no podemos dejar de lado uno que tuvo lugar en la parte brasileña del Amazonas. A unos 15 metros de la costa más cercana, fue hallada la ballena que puedes ver en pantalla. Un estudio rápido permitió saber que se trataba de una cría de 1 año de edad. Por supuesto, la mayor duda de los expertos yacía en saber cómo había hecho el mamífero para llegar hasta el interior de la jungla. Una teoría sugirió que el animal murió al llegar a la desembocadura oceánica del río Amazonas y que luego fue arrastrado allí por la marea. Otra hipótesis apuntaba a los cazadores de ballenas, los cuales habrían abandonado el cadáver de la cría por alguna razón desconocida. Sin embargo, la autopsia posterior al descubrimiento del animal reveló que este había muerto tras ingerir plástico. A causa de eso, los ecologistas exigieron al gobierno de Brasil una ley de protección a las ballenas. Hasta el momento, dicha norma no ha podido ser aprobada de forma oficial. A lo largo de las últimas décadas, se han encontrado centenares de fósiles. Varios de ellos resultaron ser toda una novedad. No obstante, ninguno sorprendió tanto a los científicos como los que fueron hallados en las inmediaciones de una selva australiana. En un sector de la misma, los expertos pudieron ver varias piedras ricas en hierro. Cada roca tenía un detalladísimo fósil de insecto, mientras que algunas mostraban moscas gigantes, otras enseñaban arañas de dimensiones colosales. Las piedras fueron llevadas a un laboratorio y fueron sometidas a estudios de radiocarbono. Estas investigaciones revelaron que los insectos databan de los inicios del Mioceno. Más allá de esto, lo que más llamó la atención de los especialistas fue el impactante estado de conservación de los fósiles. Se cree que esa preservación pudo ser posible gracias a la cantidad de hierro presente en las piedras y también a la erosión que atravesaron en el tiempo. De todos los descubrimientos que fueron hallados en junglas, ¿cuál te resultó más asombroso y extraño? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.